Ángel Mateos nace en 1931 en Villavieja de Yeltes, un pequeño pueblo en el oeste salmantino de tradición artesanal y reconocidos canteros, entre encinas centenarias y milenarias rocas de granito. Su padre, Antonio, maestro cantero, poseía una empresa familiar de construcción en la que Mateos trabajaba desde temprana edad junto con sus 3 hermanos varones. En ella obtendrá los conocimientos del oficio junto con un profundo respeto al trabajo bien hecho. Pronto descubre el joven cantero sus dotes escultóricas, pero su origen modesto le impide recibir una formación artística, hasta que logra reunir unos ahorros que le permitan acceder a ella. Primero en Sevilla, en la Escuela de Artes y Oficios de los Hermanos Salesianos, y al poco en Madrid, asistiendo de oyente algún tiempo a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Pero la enseñanza academicista, repetitiva de los modelos clásicos por un lado y sus penurias económicas por otro, chocan con el carácter orgulloso del joven que quiere hacerse a sí mismo. Decepcionado, regresa a casa decidido a desarrollar su vocación artística de forma paralela a su vida profesional, pero lleva consigo, además, un sentimiento de frustración que se traducirá en rebeldía hacia todo lo establecido y que lo acompañará siempre. A principios de los 60, Mateo se traslada a Vitigudino, donde establece su residencia y un pequeño taller de derivados del cemento que le procure una independencia y una forma de vida. Con el auge del hormigón como material constructivo, que en España se generaliza en la década de los 50, Mateos diseña varios modelos de naves prefabricadas basadas en estructuras modulares de hormigón, actividad que descarta producir a escala nacional. Mateos tiene claros sus intereses y es muy consciente de que su trabajo profesional no será más que el medio para desarrollar su escultura, su verdadera pasión. Mientras tanto, en su investigación escultórica, tras el modelado y la talla directa en piedra de sus primeras obras, Ángel Mateos experimenta con distintos materiales, pero será el hormigón con el que más se identifica. Mateos opina que el conocimiento del material es fundamental para que el artista pueda imprimir en él su propia huella. En la década de los 60, Mateos participa en diferentes concursos de escultura, obteniendo varios premios que le ratifican en su determinación. En estos años, Mateos busca su identidad artística. Concibe el arte como impulso vital del hombre, una forma de expresión y superación, y es ese impulso creativo el que lleva al artista a buscar su propio lenguaje y aportación a la escultura. La década de los 70 representa para Ángel Mateos la consolidación de su personalidad artística. De carácter apasionado y fiel a sí mismo, no entiende las medias tintas. Para Mateos el arte es o no es, y su verdadera dimensión vendrá dada por la visión particular que de su momento aporta al creador. Así, el rechazo de lo fácil, como sinónimo de lo ya hecho, será una de las preocupaciones que Mateos se impone. Decide entonces que el hormigón es el vehículo con el que recorrer su propio camino, reivindicándolo para la escultura, apasionado por un material del que dice ser el más representativo del siglo XX. Mateos adquiere el convencimiento de que el arte ha de tener una intención trascendental, donde la obra de arte tiene que ser representativa de su tiempo. En su investigación, diferentes series se van sucediendo y poco a poco se hace evidente una depuración de la forma, a la vez que adquiere un marcado carácter monumental, ligado al material que emplea. En 1976, Mateos realiza un viaje a Nueva York, en el que, impresionado por los rascacielos de Manhattan, ve en ellos magníficos ejemplos de la potencia creadora del hombre moderno, e imagina un skyline particular de grandes esculturas. Su obra ha ido adquiriendo paulatinamente un marcado carácter arquitectónico y monumental que las hace parecer maquetas de sí mismas, como le gustaba decir al autor.
Hay algo en ellas que nos obliga a imaginar otras dimensiones. Parece como si pidieran a gritos su realización a gran tamaño. Será el punto de partida a ese edificio inútil y hermoso que llevamos en nuestra imaginación. En estos años de actividad incesante y metódica, Ángel Mateos articula su ideario artístico y en 1979 el Ministerio de Cultura le concede una beca nacional de investigación de las artes plásticas, un importante reconocimiento a su trayectoria. Los años 80 llegan con una democracia incipiente y un contexto social y político un tanto convulso. Para Mateos se corresponden con la plena madurez creadora y suponen un momento de esperanza e ilusión. En el plano laboral, el pequeño taller ha dado lugar a una pujante industria de manufactura de mármoles, granitos y hormigón, orientada fundamentalmente a los trabajos conmemorativos de cementerio, campo en el que puede desarrollar su libertad creadora. Con los años, Mateos consigue una simbiosis perfecta entre su investigación artística y su trabajo empresarial, de forma que sus planteamientos escultóricos del momento se traducen en inusuales esculturas conmemorativas de nuestros cementerios. Serán años de una energía arrolladora, con múltiples exposiciones, tanto individuales como la realizada de forma simultánea en 3 galerías de arte salmantinas, en las que un Mateos global muestra un compendio de su pensamiento artístico, así como las colectivas que realiza con otros artistas constructivistas. En 1983, Mateos se expone en la Feria Madrileña Arco en su segunda edición, pero su vieja aversión a los cauces establecidos y su feroz individualismo le confirman en su eterna convicción de alcanzar la libertad creativa como consecuencia de la libertad personal. Convencido de que todo mecenazgo conlleva su deuda, comienza el alejamiento de los círculos artísticos. Volcado en su tierra, en 1984 Ángel Mateos llevará a cabo una insólita propuesta expositiva: esculturas flotantes en el río Tormes a su paso por Salamanca. Mateos busca posar sus esculturas en una superficie limpia y diáfana, un afán de intervención en el paisaje que lo acerca a planteamientos artísticos propiamente conceptuales. Del expresionismo de sus primeras etapas al minimalismo alcanzado en los años 80, en su obra se impone una rotunda monumentalidad cimentada en la proporción de sus formas. Y es que ese Mateos apasionado ha desarrollado tal predilección por la pureza absoluta que la búsqueda de ésta se convirtió en una obsesión, en una forma de entender el arte que lo aleja de cualquier conformismo. La década de los 90 estará marcada por una automarginación nacida de años de decepción. Propuestas como la creación de un museo al aire libre son lanzadas al aire por un Mateos que se siente incomprendido. Mateos ambiciona estos últimos años grandes proyectos que expresen su pasión por un material al que sin duda ha sido él quien le ha dado la categoría de material artístico. Pretende la consecuencia lógica que se deriva de sus obras, su realización a gran tamaño. Así, en 1994 realiza la entrada de su Villavieja natal una de sus obras más queridas, Obelisco, que con sus 25 metros se alza elegante en medio de un paisaje de encinas. El camino para ese museo de grandes esculturas al aire libre queda ya abierto. A finales de esta década, desde Valladolid, Mateos es seleccionado para erigir el monumento al centenario de la ciudad. Será la última escultura de Mateos, una de sus obras más importantes y sin duda la más compleja en su construcción. A mediados de los 90, Ángel Mateos comenzaba a plantearse la idea de un museo que albergara sus esculturas y que sirviera de legado artístico, un espacio singular a la medida de su obra. Esa idea finalmente se plasmará ya en 2002, cuando un 31 de mayo se inaugura en Doñinos de Salamanca.
El que un día se definiera como hijo del hormigón nos deja este museo. Esta escultura habitable que alguien definió como un cuaderno de pensamientos estéticos escrito y encuadernado en hormigón. El retrato espiritual de un hombre, Ángel Mateos.